Gracias, presidenta. Bueno, pues esta moción dimanante de la interpelación de hace 15 días en el Pleno de las Cortes al consejero Celaya, en el que un debate tan intenso, que estamos constantemente poniéndolo encima de la mesa en estas Cortes, pues yo creo que era otra manera de recordar que esto sigue en el candelero y que desde luego es una situación que no está resuelta. No hay que olvidar que el tema de la falta de especialistas en el medio rural está siendo una constante en esta legislatura y tienen un parche temporal, concretamente en las zonas del Bajo Aragón histórico, en la zona de Castellote, donde los médicos han decidido posponer sus vacaciones y desde el 3 de noviembre les daban 2 meses de plazo para que pudieran resolver esta situación. Por lo tanto, nosotros consideramos que, como digo, este parche temporal no hace más que hacer una solución que no va a acabar en buen término dentro de un par de meses. De ahí que, bueno, el cómo se soluciona, que se pone encima de la mesa. Yo creo que hemos estado hablando mucho en estos 2 años y medio en las Cortes sobre soluciones. No cabe decir que no es nada nuevo, que va a hacer 2 años que se presentaron una iniciativa por parte de este grupo sobre incentivos médicos, luego hay un plan de recursos humanos, bueno, pues una serie de cuestiones que el Gobierno está poniendo encima de la mesa y que desde luego no estamos viendo que dé los frutos y los resultados que esperamos. De ahí que yo lo dejaba muy abierto. Tengo que agradecer a aquellos grupos que han hecho enmiendas que yo creo que complementan muy bien, porque era principalmente una moción filosófica, o por lo menos de intención o de impulso al Gobierno. De ahí que tanto las enmiendas que plantea Podemos, en las que especifica que, bueno, que ponga en marcha los incentivos, que ponga en marcha el plan de recursos humanos, como las de la moción como la enmienda del Partido Popular, que especifica ya concretamente que sea de esta determinada manera, pues bueno, yo creo que más pistas o más opciones no le podemos dar a este Gobierno para buscar soluciones a este problema, que, como digo, no es nuevo, que de nada sirve, bajo mi punto de vista, estar diciendo constantemente aquello que otros no hicieron y que ahora tenemos que hacer nosotros, porque yo creo que 2 años y medio ya es tiempo suficiente para poner encima de la mesa soluciones a algunos de los problemas que, como digo, ya se venían avisando desde hace más de 2 años como para que lo pudieran hacer. De ahí que, como digo, es una moción meramente de impulso, de recuerdo al Gobierno de que esta situación, concretamente en el Bajo Aragón histórico, pero en otras zonas de Aragón también ocurre, está paralizada, está resuelta, no por la gestión del propio Gobierno, sino por los propios profesionales, y que, por lo tanto, entendemos que el Gobierno tiene que ponerse las pilas para que esta situación no vuelva a ocurrir. Así que espero el apoyo de todos los grupos. Nada más y muchas gracias.